Buenas tardes, bienvenidos a la presentación del informe del cuarto trimestre de naves industriales del mercado inmobiliario de Aragón. ¿Vale? Con esta presentación damos un poco continuidad a la presentación que ya hicimos la semana pasada de locales comerciales y pretendemos culminarla la semana que viene con una presentación en la que presentaremos los datos de trasteros y garajes. Tenemos la suerte de volver a contar con tres grandes especialistas. En primer lugar, presento a Luis Fabra, director de Gamerin. Hola Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y saludos a Tenemos todos. también a Mariano Ibáñez, gerente de GTI Inmobiliaria, también con más de 30 años de experiencia en el sector, como dice su logo. Y yo creo que uno de los grandes referentes a nivel de la intermediación inmobiliaria en Aragón. Y damos la bienvenida, que es la primera vez que está con nosotros, a Ángel Gil Gallego, que es gerente de ALIA, del Clúster de Logística de Aragón. Es también profesor en el SIC y vicepresidente del Centro Español de Logística. Así que bienvenido, Ángel. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes. Muy bien, pues bueno, estamos en un sector que si la semana pasada decíamos que era un poco el patito feo del sectorial, parece que este se está convirtiendo poco a poco en la niña bonita. Aunque bueno, luego veremos un poco las opiniones de todos. Pero vamos, la verdad es que si nos ponemos a repasar la prensa, todos son noticias de grandes empresas que vienen aquí, que invierten, que apuestan. Yo creo que es una apuesta del Gobierno de Aragón de hace muchos años, que va dando sus frutos y está convirtiendo Zaragoza en un referente logístico, ya no solo a nivel nacional, sino incluso internacional. Y bueno, yo creo que hay cosas muy interesantes y sin más, pues yo creo que vamos a dar paso a Luis para que nos presente los datos. Muchas gracias, Alberto, y muchas gracias a todos los asistentes. Como bien ha dicho Alberto, damos continuidad a lo que fue la presentación la semana pasada del informe de locales comerciales, de lo que llamamos nosotros como informes sectoriales. Como ya sabéis, desde hace ya mucho tiempo, todos los trimestres presentamos los informes del mercado inmobiliario de Aragón y en esos informes tenemos información de vivienda, de locales, de garajes, trasteros, naves. Sin embargo, en esas presentaciones trimestrales lo que hacemos es dedicar una especial atención al sector de vivienda. Bien. Y bueno, todos los trimestres hacíamos informes de los otros tipos de bienes inmuebles, pero no hacíamos una presentación, con lo cual por fin ya este trimestre nos hemos lanzado a hacer una difusión de sectores que entendemos que son especialmente relevantes y que merecen su dedicada atención, ¿no? En el día de hoy estamos, como bien ha indicado Alberto, en el caso de la presentación del informe de naves industriales, donde yo básicamente voy a explicarles la estructura del contenido del informe y muy pocos datos, ¿no? Porque no quiero marearles con datos en la medida que estos informes sectoriales, lo fundamental, además de dar algunos datos, que como comentábamos en la previa con Mariano, en este caso lo tenemos muy difícil, lo importante es que contemos con verdaderos especialistas del sector, ¿no? En este caso, como bien ha dicho Alberto, contamos con Mariano Ibáñez, que es gerente de GTI, y bueno, solo hay que darse una vuelta por los polígonos industriales de nuestra comunidad autónoma para ver esos enormes carteles, ¿no? de la empresa GTI, que desde hace muchísimo tiempo le convierte en el referente del sector, ¿no? Y por otro lado, don Ángel Gil, que bueno, ya ha comentado, ¿no? Gerente de Clúster de Logística de Aragón y vicepresidente del Centro de Logística Español, que verdaderamente muestra la referencia de lo que es Aragón en logística en España, en Europa, y bueno, pues lo bien que se han hecho desde diversos ámbitos públicos y privados las cosas para llegar a la posición en la que nos encontramos, ya no solo en Zaragoza, sino en Huesca, en Teruel, y todo lo que supone para la actividad económica, para el empleo. Estamos ante un auténtico referente y un ejemplo de éxito a la hora de cómo se ha trabajado, ¿no? Bien, como digo, lo importante es lo que nos van a trasladar ellos. Yo, después de hablar de resultados, pondré sobre la mesa unos puntos de debate que me parece que son de interés en el sector, pero bueno, vamos a lo que es el informe. Les voy a compartir pantalla. Sí. La estructura. No. ¿Están viendo ustedes ¿estáis viendo la pantalla compartida, Alberto? Sí, Luis, sí. Vale, perfecto. Bueno, en primer lugar, como siempre hacemos, agradecer a nuestros patrocinadores, al Colegio de Registradores como suministrador de la información, al Grupo Financiero Ibercaja, al Grupo Promotor Inmobiliario Plaza 14,
al Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y a 18 importantes agencias inmobiliarias de nuestra comunidad autónoma que nos acompañan desde la creación del portal miaragón.es, ¿no? Los contenidos que ustedes se van a encontrar en el informe son, en primer lugar, una desagregación de la información a nivel territorial. De esta manera tendrán información para el conjunto de la comunidad autónoma, para Aragón, para las 3 provincias, provincia, y las 3 capitales de provincia. Provincia de Zaragoza, municipio de Zaragoza, provincia de Huesca, Teruel. Bien, y al final hemos incorporado otros municipios relevantes porque, como vamos a ver, a diferencia de vivienda, en este caso, la actividad económica es lo que marca la pauta y no siempre son los municipios más poblados los que tienen la mayor actividad económica en esta tipología de bien inmueble. Y este último punto, posiblemente, que es novedad, en los informes que hacemos va a resultar uno de los más interesantes de los contenidos que puedan ver ustedes, ¿no? Para todos estos ámbitos, identificamos 3 variables: número de compraventas de naves industriales, precio por metro cuadrado y precio medio por nave industrial. Bien, comentaba que yo desde hace tiempo, siempre que hago una presentación, hablamos de naves con Mariano, ¿verdad? Siempre le digo, tengo pendiente un aspecto fundamental y es la superficie transmitida de naves industriales, el verdadero indicador de la actividad durante un periodo en el sector de naves. No son las compraventas, el número de compraventas, son los metros transmitidos. Porque el número de compraventas nos computa igual una nave del polígono empresario de 400 metros, como las que tiene detrás de Mariano en la imagen de la foto, ¿no? Que una nave de 90.000 metros del grupo Inditex en Plaza, ¿no? Por tanto, es importante desde el punto de vista de la actividad la superficie transmitida, no el número. Pero bueno, en nuestro ánimo de, dentro de todo lo que podemos tener, informar, pues traemos estos datos, ¿no? Bien, igual que falta el mercado del alquiler, que en algún momento tendremos que incorporar variables de datos de oferta, de alquiler por metro cuadrado mes, etcétera, etcétera, ¿no? El objetivo siempre es ir perfeccionando, completando estos informes y en ello estaremos, sin duda. Bien, tiene un resumen ejecutivo a continuación. En primer párrafo lo que tiene es una información global del sector, de cómo ha ido el trimestre. Y luego cada párrafo es un ámbito geográfico. Los datos de Aragón, provincia de Zaragoza, ciudad de Zaragoza y así sucesivamente. Bien. Y luego ya se entra al detalle de resultados. Es un poco la estructura del informe, ¿no? Comenzamos por Aragón, número de compraventas. Pues bueno, por comentar algún dato, ¿no? El último trimestre, cuarto trimestre, que es en el que estamos, ha habido 83 compraventas de naves industriales en Aragón. Y con respecto al trimestre precedente, que fue un buen trimestre, hemos tenido una reducción del 18,63%. El conjunto del año 2020 se ha cerrado con 383 compraventas, con una reducción con respecto al conjunto del año del 23,71, con respecto a 2019, que también, como veremos ahora, fue un muy buen año en lo que respecta a actividad en cuanto al número de compraventas en el sector de naves industriales, ¿vale? Repito, son números, ¿vale? No es lo mismo una nave de gran superficie que de pequeña superficie. Recientemente hemos tenido información de operaciones corporativas importantes y posiblemente estos datos serían distintos si trabajásemos con ese dato, ¿no? Bien, aquí, pues bien, los datos trimestrales, las evoluciones, esos buenas cifras de finales del 18 y primeros del 19. Bien, esos datos de caída del segundo trimestre, tercero muy bueno y ese cuarto que hemos tenido ahí un cierto grado de recaída con respecto a la situación anterior. Si tomamos los datos anualizados, parece que estamos haciendo cierto suelo en torno a las 400 compraventas, ligeramente por debajo de esas 400. Tuvimos los máximos muy buenos, hemos tenido muy buenos años, del 2013 al 2019 han sido fantásticos años para el sector en cuanto a operaciones. Pasamos de niveles en torno a 220, 230 compraventas a unos niveles cerca a 600. Actualmente estamos en torno a esas 400. Bueno, se nota esa caída de esos 3 trimestres de la situación sanitaria, pero en definitiva yo creo que comparativamente estamos muy por encima de los mínimos del 13, 14, 15 y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos trimestres, ¿no? En cuanto a precios, se viene mostrando una cierta estabilidad en términos de precios por metro cuadrado. Fíjense que estamos en unos niveles en torno a 400 euros metro cuadrado. Llevamos así unos 3, 4 años de cierta estabilidad de precios. Yo creo que eso es bueno. En el último trimestre el crecimiento de precios ha sido del 1%, 1,04%, y en el conjunto del año 20 con respecto al 19 el 3,06%. Eso marca una situación de cierto, desde el punto de vista de la oferta y la demanda, de cierto grado de confianza, en el sentido de que no hay ni una prisa por conseguir buenos precios porque vaya a haber crecimientos importantes, ni un esperarse a que haya caídas importantes
porque vamos a esperar reducciones de precios significativas, ¿no? Entonces, ahí en esos niveles nos vamos moviendo, ¿no? Y donde tienen que tener ustedes mucha precaución a la hora de interpretar los datos es en este dato, estas escaleras, ¿no? Los precios por nave industrial, ¿no? Estos son datos anualizados. Por tanto, ustedes en el sector de naves industriales se pueden encontrar naves de 40.000 euros y naves de 3 millones de euros, es decir, y 5 millones. O sea, las diferencias, la heterogeneidad es brutal. Por tanto, dependiendo del tamaño, y aquí el tamaño va de los 200, 400 metros a 90.000 metros cuadrados, pues esos datos anualizados, vemos ahí esos picos de operaciones de gran volumen que nos hace subir los precios por inmueble, por nave, de forma significativa durante un periodo determinado, ¿no? Entonces, aquí estos datos no tienen que tomarlos en términos de variación del precio medio, sino aquí lo que nos encontramos es el ticket medio. Por ejemplo, en los últimos 12 meses, en Aragón, el ticket medio, es decir, el precio medio por nave transferida ha sido de 327.000 euros, ¿vale? Pero que cuando hay operaciones corporativas de naves de gran tamaño, nos sube exponencialmente el precio, y cuando hay muchas operaciones de bajo importe medio, nos encontramos con una reducción importante del precio, ¿vale? Por tanto, tenemos que intentar leer adecuadamente los datos como le estoy indicando. Bien, toda esta información la tienen para todas las provincias de Aragón, las 3 provincias, las 3 capitales. Pueden ustedes ir viendo detenidamente las diferencias. Y ya me voy al último apartado, que es la novedad con respecto a las informaciones que veníamos presentando, que son otros municipios, ¿no? Siempre hablamos de Huesca, Zaragoza, Teruel, ¿no? Pues miren, en el sector de naves industriales, La Puebla Alfindén es el segundo municipio en número de compraventas. Fíjese, cojan los datos anualizados de 2020. En Zaragoza se han transmitido 154 compraventas, y en Zaragoza la caída solo ha sido de cercana al 9%. Digo solo en el contexto que nos hemos movido durante el último año. Es decir, no ha ido mal la cosa, ¿no? En La Puebla de Alfindén se han transmitido 21 compraventas de naves. Ya, está Malpica, está un polígono importante, ¿no, Mariano? Si no me equivoco. Y por tanto es un foco claro de actividad. Esos grandes polígonos que tenemos allí, una reducción del 22%. El tercero ha sido La Muela, con 19 compraventas. El cuarto de Huelva, 16. Tenemos Huesca con 15, Utebo 13, Cadrete, ¿vale? Bueno, pues ahí tienen donde se focaliza la actividad, ¿no? Estamos ante una tipología, tenemos que salir de lo que es la vivienda y estamos ante un ámbito muy distinto, ¿no? Y es donde se coloca la actividad industrial, que suele ser en los entornos de los grandes municipios, como podemos constatar, ¿no? Si vemos la distribución del mercado de naves más ampliamente, ¿no? En forma de cajas, ¿no? Según el tamaño, por número de compraventas, pues Zaragoza, que en vivienda, por ejemplo, es más del 50%, aquí tiene menos peso. Es decir, que, y La Puebla, fíjese, La Puebla, Cuarte, La Muela, Huesca, Utebo, ahí tienen su, ¿vale? Teruel, Cadrete, tienen aquí Villanueva, Zuera, puede ir en una sola visión posicionando todos estos municipios. Aquí están viendo la actividad industrial de nuestra comunidad autónoma en esta imagen, ¿bien? En cuanto a lo que es, y la dinámica del mercado, ¿no? En cuanto a número de compraventas, ¿no? He visto que Mariano se ha puesto las gafas. Yo creo que este te interesa más, ¿verdad? Creo que es a mí me gustó mucho cuando me lo montaron mi equipo de datos, y creo que es una buena foto de dónde está el mercado, ¿no? De naves industriales, ¿no? Si queremos ver la evolución de compraventas, pues fíjese, el grosor de la bola nos muestra el número, y el estar más arriba o más abajo en la posición quiere decir cuánto hemos variado del 20 con respecto al 19, ¿no? Zaragoza tiene un buen comportamiento, está en torno a menos 10%, y cuanto más abajo, mayor ha sido el ajuste. Hemos cogido lo más importante: La Puebla, Cuarte, Huesca, La Muela, ¿vale? Aquí tenemos lo mismo en cuanto a precios medios por metro cuadrado, en los más importantes en cuanto a actividad, ¿vale? Y tasas de variación. Y bueno, pues aquí tienen la información que entendemos que puede ser, con los datos que tenemos, más interesante, resumida en este informe, y siendo conscientes de que, como bien decía Mariano, estamos ante el patito feo, estamos ante una tipología de bien inmueble con una enorme heterogeneidad, y a la hora de trabajar los datos no lo tenemos fácil, pero estamos haciendo esfuerzos para lo antes posible tener datos de metros transmitidos, mercado de alquiler y algunos datos adicionales que les iremos comentando en siguientes propuestas. Bien, una vez comentados estos datos, pues lo que quiero es ya pasar a la mesa de debate, ¿no? Con los grandes especialistas, con Mariano y Ángel. Yo hay datos que, bueno, pues sigo regularmente los informes de consultoras, todo lo que vemos y tal, las noticias, y creo que hay
puntos de debate de gran interés, ¿no? En lo que es el ámbito de naves industriales, ¿no? Por un lado, me gustaría que abordásemos lo que son los efectos, ¿no?, de la situación sanitaria sobre el sector, ¿no? Cómo se ha visto afectado con la crisis sanitaria el sector de naves, ¿no? Por otro lado, claro, cuando hablamos de naves tenemos lo que es naves para actividad industrial y para actividad logística, ¿no? Y creo que son dos mundos totalmente distintos y que posiblemente se han visto afectados también de forma radicalmente distinta, ¿no? Creo que es interesante que analicemos hasta qué punto la intensificación de la actividad logística con el comercio electrónico está afectando de forma decisiva al sector de naves industriales, ¿no? De naves, en definitiva, ¿no? Por otro lado, las inversiones en infraestructura, es decir, ¿cómo estamos en Aragón? Hemos hecho avances importantes, hay cosas que echamos de menos, hay cosas en las que deberíamos mejorar para seguir, digamos, en esa posición de liderazgo que tenemos a nivel de España en la actividad logística. Otro punto interesante, ¿no? El grado de obsolescencia, de innovación de nuestros polígonos industriales, ¿no? ¿Cómo estamos en Aragón, ¿no? Tenemos riesgo de obsolescencia, de que algunos polígonos queden fuera de mercado por las demandas que hay hoy en día por parte del sector. Tenemos polígonos, por otro lado, innovadores. Tenemos polígonos que claramente cumplen con los requisitos que hoy en día demanda el sector, sobre todo a nivel logístico. Y por último, la transformación de la cadena de suministro, ¿no? ¿Hasta qué punto hay una exigencia de innovación en el sector de naves industriales, ¿no? Los procesos de robotización, los procesos de automatización exigen unas naves industriales distintas a las que hasta ahora hemos tenido, ¿no? ¿Qué grado de innovación está haciéndose en el sector, ¿no? Bueno, son puntos que considero oportunos poner sobre la mesa para que, lógicamente, abordéis aquello que consideréis más interesante, pero bueno, en la medida que pueda servir de ayuda para comenzar esta fase de análisis, pues lo tengamos en cuenta. Reiterar mi agradecimiento, Mariano Ángel, y bueno, comenzamos con el análisis. ¿Te parece, Mariano? Te cedo la palabra. Muchas gracias. Vale. ¿De cuánto tiempo dispongo? Pues bueno, la idea es dedicar 40 minutos, una hora en conjunto a todo. Pues si quieres ahora unos 15 minutos. Pues porque has nombrado tantísimas cosas que nos darían para muchísimo tiempo, ¿eh? O sea, has nombrado cantidad de cosas. Voy a intentar, por no perderme mucho, y como es un tema que a mí me apasiona durante hace muchísimos años, y vosotros lo conocéis y Ángel también, que nos conocemos hace muchos años, voy a intentar un poco sintetizar un poco todo lo que has dicho. Primeramente, que estemos ahora mismo en esta situación con respecto a vosotros, y concretamente a ti, Luis, en el que el Colegio de APIS apostó pues, por tu experiencia, por tu profesionalidad, por tu sabiduría en la facultad, porque una de las cosas que nosotros en el colegio nos gustó es que todo lo que se podía medir, todo lo que se podía contrastar, era un dato siempre muy favorable a la hora de poder hacer estudios y a la hora de poder analizar cosas. Entonces, la verdad es que ese proyecto que hace muchos años se inició, pues afortunadamente es una realidad y ahora estamos todos los trimestres viendo un poco, contrastando las evoluciones de precios, de tendencias y demás. Y eso yo creo que es una cosa que tenemos que estar todos muy, muy contentos. Otra cosa es que en el segmento de naves industriales, pues ahí tenemos, como decíamos antes, un poco es el patito feo, pues porque de alguna forma es difícil de calibrar. No es tan fácil como una vivienda que tiene metros, antigüedad, ubicación, barrio, calle. Aquí es más difícil, pues porque los polígonos cada uno van a su bola. Los metros no son un poco los adecuados, los correctos puestos en el registro y eso un poco dificulta un poco el tema. En cuanto al sector inmobiliario de naves, en mitad de la pandemia tuvimos un congreso de polígonos industriales que lamentablemente pues, tuvo poca audiencia y hubiese sido una cosa muy interesante porque era un congreso nacional que se ubicaba en Zaragoza y que desafortunadamente pues cogió como cogió y hubo que hacerlo online con las limitaciones que eso tenía. En ese congreso lo que se ponía de manifiesto, y además hicimos una encuesta
a todos los polígonos de Zaragoza un poco qué carencias tenían, qué es lo que echaban de menos los industriales, los que están viviendo allí en los polígonos, qué echaban de menos. Pues lo que decían fundamentalmente eran infraestructuras de seguridad, infraestructuras de vigilancia, infraestructuras de comunicaciones, infraestructuras de potencia eléctrica, de un montón de carencias de compañías como Endesa que tardan muchísimo en darles acometidas eléctricas y demás, en fibra óptica. Entonces, en esa encuesta, si queréis un día os las pasaremos porque las tenemos todas recogidas del Congreso, veíamos todo el ansia de todos los empresarios que están viviendo el día a día en los polígonos y sus problemáticas y sus carencias. En cuanto a la situación de los polígonos en Aragón, pues hombre, afortunadamente, pues bueno, pues fue una apuesta que hizo el Gobierno de Aragón por las plataformas existentes, tanto en Plaza como en Huesca, como en Teruel, y bueno, pues fueron visionarios en aquel momento, y afortunadamente el tiempo ha dado la razón para que unas infraestructuras logísticas importantes pues tengan cabida en Aragón. ¿Por qué tienen cabida en Aragón? Pues fundamentalmente pues por la ubicación, pero fundamentalmente porque tanto en Madrid como en Barcelona como en Valencia están colmatadas. Es decir, que allí se les ha acabado el terreno ya y vienen aquí pues porque de alguna forma donde en esos sitios ya no tienen terreno. ¿Cuál es nuestra potencialidad? Pues que tenemos unos terrenos muy llanos, bien comunicados y sobre todo, de momento, a unos precios más competitivos de lo que tienen en Madrid, en Barcelona y en Valencia. Quiero resaltar que si no se nos va de la mano esto, seguiremos siendo competitivos. Pero en el momento que pongamos un poco más de precio a los terrenos, a las naves, pues no seremos competitivos e irán a otras ubicaciones. Con lo cual, quiero hacer una llamada a todas las personas que tengan que tomar la decisión en cuanto a tema de precios, pues que realmente que sean cuidadosos, que no se vayan mucho en sus pretensiones, porque si no, no seremos competitivos. Y en cuanto a los precios que indica el informe, pues yo tengo mis reservas. Tengo mis reservas porque nosotros este año, entre ventas y alquileres, hemos hecho, y estamos muy contentos, unos 160.000 metros cuadrados de naves, tanto en venta como en alquiler. En estas superficies que venimos repitiendo, pues unas cifras más o menos similares, pues hay de todo. Hay naves de 200 metros, hay de naves de 5.000, hay naves de 10.000 y hay naves de 100.000 metros cuadrados o de 50.000. Pero también hay otro parámetro que también tendríamos que tenerlo en cuenta, que son los terrenos industriales. Es decir, que si nosotros este año hemos hecho 60.000 metros de venta de terrenos industriales, quiere decir que a la vuelta de un año o a la vuelta de año y medio, ahí se van a edificar unas naves y van a salir al mercado tanto a la venta como al alquiler. Y no lo sé, porque es que Luis, has comentado tantas cosas que realmente es difícil, un poco difícil de resumir todo. En cuanto al precio, la verdad es que yo no estoy muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque en los datos que manejas y recoges del registro de la propiedad, ahí tienes propiedades que se venden a lo mejor de fondos de inversión que últimamente se han hecho 2 o 3 operaciones importantes y que de alguna forma se venden en rentabilidad y que a lo mejor lo que menos interesa o es un valor un poco residual es cuanto al precio de metro cuadrado de la venta, porque estos fondos van fundamentalmente enfocados a la rentabilidad. Y eso, Ángel, tú nos podrás hablar mucho del tema porque tú en el clúster de logística, pues ese componente está. Entonces, estos fondos lo que hacen es fundamentalmente dar satisfacción a sus componentes del fondo y sus rentabilidades. Es decir, que si una nave metro cuadrado de 10.000, de 15.000, de 20 metros cuadrados sale a 400 euros o 500 euros metro cuadrado, les da lo mismo. Lo que quieren es que si les renta un 5, un 6, un 7% y demás. Y eso en la estadística lo desvirtúa totalmente.
porque si en una nave en Empresarium se está vendiendo a 200 euros metro cuadrado, choca con un fondo de inversión que acaba de comprar un paquete de naves a un precio más elevado, ¿no? Entonces, hay muchos parámetros en el tema de naves industriales y logísticas que de alguna forma pues un poco distorsionan un poco lo que es el mercado. Y no me quiero alargar más porque si no, Ángel, lo dejaremos sin contenido y luego me echará la bronca y luego pues Vamos a darle la oportunidad a por la Ángel también. calle, igual me da una patada o me da, yo qué sé. Venga, que te dejo hablar, Ángel. Bueno, gracias por la presentación y la introducción. Bueno, yo voy a dar un enfoque más bien técnico, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues para eso me habéis traído aquí. Yo, fíjate, el comentario que acaba de hacer Mariano, ¿no? De que los grandes fondos de inversión vienen y levantan naves y, bueno, pues las hacen y las ponen y las sacan al mercado. ¿Qué pasa? Que cuando un operador logístico o una empresa que quiere hacer un uso logístico de esas naves, pues en muchas ocasiones se encuentra con unas naves construidas en formato estándar que están lejos de las reales necesidades que podemos tener los que nos metemos allí. Y pongo ejemplos muy claros y muy concretos. Por ejemplo, la disposición de las columnas. Las columnas, pues cuando viene un fondo de inversión y construye una nave con sus criterios de coste, pues pone las columnas a discreción como le parece. Y claro, cuando entra un operador logístico, nosotros lo que menos queremos ver en un almacén son columnas. Y si vemos columnas, pues por lo menos que estén separadas con las distancias que permitan poner estanterías que alberguen un Europallet. Y si encima es una nave con altura, pues dar un poquito más de holgura. Entonces, claro, estas construcciones técnicamente, pues bueno, luego nos tenemos que adaptar cuando un operador entra allí. Claro, ¿qué está pasando en el mercado cuando alguien quiere salir a buscar una nave? Pues que realmente se está polarizando mucho el tipo de naves que encontramos. O sea, por un lado encontramos naves, vamos a decirlo así, viejas, obsoletas, antiguas, que en muchos casos no responden pues eso, no tienen muelles, o hay que hacer unas adecuaciones de a lo mejor para el antiincendio con unas inversiones elevadísimas. O nos vamos al otro extremo, donde tenemos estas construcciones de fondos de inversión que son meganaves, ¿no? Meganaves que en algunos casos pues, pueden estar fragmentadas y tal, pero claro, sí que estamos detectando eso, que nos estamos encontrando los dos extremos, lo viejo y mal adaptado, y que y la adaptación es cara, y lo nuevo, que está tendiendo a ser, pues eso, grandes naves y grandes pues eso, instalaciones, en muchos casos Te llamo alejados. me coges una videoconferencia. Ahora te llamo. Tarán. En muchos casos alejados incluso del centro, ¿no? Porque claro, estamos hablando, esta vez habéis nombrado el desarrollo del e-commerce, claro. En el desarrollo del e-commerce va a requerir un desarrollo importante de naves. Y de hecho, en Zaragoza bueno, viene Amazon, lo hemos leído en las noticias recientemente, viene Amazon con una mega nave pues, por el tema de e-commerce. Pero, por ejemplo, Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, todos estos sitios que ya ha nombrado Mariano, que ya están saturados, es también porque precisamente se está construyendo mucho con este auge del e-commerce. Claro, en estas naves además también requieren una tecnología, que en muchos casos a lo mejor son sistemas automatizados y esto además requiere a lo mejor en algunos casos, claro, de todo hay que depender, pero requiere una planimetría del suelo y requiere unas instalaciones pues que adaptar unas viejas es bastante complicado y normalmente se tiende a unas nuevas, ¿no? Vamos a ver, como os decía, otro de los temas que nos estamos encontrando cuando vamos a acceder a una nave y no a construirla, evidentemente, con nuestros requerimientos, es que también nos encontramos con desequilibrios importantes en los metros cuadrados de suelo y en los metros cuadrados de oficina, porque una labor de almacenaje pura y dura, pues con poco menos que un puesto, 2 puestos o 3 puestos te puede valer y a lo mejor te encuentras con naves que tienen hasta 2 y 3 pisos de oficinas. Claro, ahí pues de alguna forma se está repercutiendo en el precio cuando realmente no se necesita. Por contra, hay otras operaciones y estas van quizá más ligadas al e-commerce, donde ya necesitas ya no solo un personal de almacén, sino a lo mejor meter un equipo de atención al cliente o tener un equipo de un soporte comercial o tal, donde pasa lo contrario, que tenemos necesidad de más oficinas de las que tiene la nave, ¿no? Entonces, claro,
nos vemos muchas veces también desacompasados en ese tema de oficinas, ¿no? Otro de los temas que también es importante y va a ser mucho más importante de cara a futuro es que incluso las naves que se construyen a fecha de hoy no están teniendo en cuenta las infraestructuras de los nuevos vehículos que están en funcionamiento. Es decir, los megatrailers y los duotrailers, que tienen una longitud mucho mayor de los trailers habituales, pues estamos teniendo problemas en la maniobra de atraque de esto, porque claro, cuando tú has dimensionado una nave para los 18 metros que puede tener un camión y ahora te viene uno de 25, pues o casualmente hay más espacio para maniobrar o ese vehículo no va a poder acceder en las instalaciones, con lo cual está limitando también ese acceso, ¿no? Hay otro tema que nos preocupa mucho y es el tema de la seguridad. Polígonos importantes con mucho movimiento pues tienen su riesgo, pero polígonos que, como nombrabais antes, con riesgo de quedarse obsoletos y que a lo mejor pues tienen muy poco movimiento, pues realmente nos da mucho miedo meter ahí mercancía porque, bueno, tenemos desagradables experiencias de robos, ¿no? Y por último también comentar que inclusive los grandes polígonos, ¿no? Como inclusive, bueno, vamos a hablar del mayor polígono que tenemos aquí, que es Plaza, que tiene muchísimas disponibilidad de naves y muchísimas, digamos, suelo bueno y ya no voy a entrar en tema precio, porque para nosotros siempre es caro, ¿verdad? Aunque objetivamente últimamente está muy alto de precio, pero no estamos viendo un acompañamiento de servicios pues tanto a nivel de restauración como a nivel de transporte público, como a nivel, bueno, pues, sobre todo eso, ¿no? De servicios. Entonces, bueno, pues un poco así el escenario introductorio para generar el debate, pues yo creo que os he dado un barrido bastante generalista. Es que un tema en relación a los polígonos industriales y a los polígonos logísticos sería cuestión de hacer un monográfico especial para analizar y dar cabida a toda la gente que está en los polígonos industriales y los polígonos logísticos, porque hay una casuística muy distinta y muy variada. Tú has comentado el tema de Plaza, Ángel, en cuanto al tema de servicios. Afortunadamente Plaza pues tiene un sistema de vigilancia, pero tiene un problema gravísimo de aparcamiento y de accesos a hora punta. Ese es un problema que tenía que estar resuelto. Y no está resuelto. Luego, los costos de IBIS y mantenimiento son altos y solo tienen que asumir las empresas. Luego, las compañías eléctricas de Endesa y demás tardan muchísimo en dar servicio y unas condiciones económicas altísimas, y eso nadie dice nada. Y eso es un coste añadido que pesa mucho a que se incorporen nuevas actividades. Luego, el sistema de prevención de incendios. Tenemos un sistema de prevención de incendios, una normativa que es la más exigente, la más dura a nivel de Estado español. Y ahí, de alguna forma, las administraciones tenían que ser un poco, no displicentes, sino ni que tuvieran manga ancha, pero de alguna manera que países de nuestro entorno que tengan un sistema legislativo de prevención de incendios más blando que el nuestro, y aquí nosotros tenemos un sistema muy exigente y que eso nos hace perder competitividad. Eso nos hace incrementar costos en cuanto a la realización de las naves. Y ahí nadie dice nada. Luego, las licencias urbanísticas, la compraventa de los terrenos y demás está grabado con unos impuestos más caros que el resto de la comunidad española. Y eso nadie dice nada. Entonces, queremos tener los mejores polígonos, los mejores servicios, las mejores dotaciones, y sin embargo muchas veces lo penalizamos. Y no quiero hacer con esto que quiero aquí reivindicar nada, pero de alguna forma sí que me gustaría estar en las mismas condiciones de impuestos y de servicios que el resto de España, porque ahí tendríamos pues, bueno, más posibilidades que otras autonomías. Entonces, ahí tendríamos mucho que hablar y tendríamos mucho que de alguna forma potenciar un poco todo lo que tenemos nosotros, que son muchos valores, y que de alguna forma ahí no somos competitivos. Sí.
sea, no podemos tener un sistema impositivo de un 10% de impuesto de transmisiones patrimoniales cuando otras comunidades no tienen nada, por ejemplo. No podemos un sistema de prevención de incendios pues a la última más exigencia cuando las otras autonomías no se les exige tanto. Entonces, no hay derecho y de alguna forma pues eso lastra a que nuevas inversiones vengan aquí a Aragón. Entonces, eso las autoridades se lo tendrían que mirar y tendrían que mirar también el tema del tema de las licencias en cuanto a concesiones de accesos eléctricas, que de alguna forma que se pusieran las pilas. Como bien sabes, Mariano, me ha tocado pues, alquilar y trabajar muchas naves en el resto de España y efectivamente tienes toda la razón. O sea, en cada ciudad hay una normativa distinta, en cada comunidad, vaya. Y efectivamente, en algunos casos, pues estamos igual, en otros estamos en algún caso mejor, ahora mismo no me viene ninguno a la cabeza, pero en algunos estaremos seguramente. Y, por ejemplo, en el caso de contraincendios, pues realmente hay una diferencia importante. O sea, efectivamente, Zaragoza es el sitio más duro de todos los que yo he manejado, es el sitio que tiene la normativa más dura. No voy a entrar en si esto está bien, mal o regular, pero que lo que sí que es cierto es que hay una diferencia con otras comunidades. O sea, eso es así. Al final, el resultado es que logísticamente el precio por palé pues tiene un costo. Y si tú empiezas a incrementar precio de suelo, precio de nave, precio de prevención de incendios, precio de IBIs, precio de comunidades, de mantenimientos, al final todo tiene un tema. Y al final lo que se podría pues, conseguir, pues no sé, en 3 euros metro cuadrado y mes, pues al final te vas a 4 euros metro cuadrado y mes. A 4 euros metro cuadrado y mes ya no somos competitivos. Claro. Y al final eso influye en que venga una empresa o no venga. Y son muchos factores lo que influyen en todos ese componente. Y luego pero que no me quiero calentar. A esos precios, Mariano, añádele la repercusión que tienes que meterle de una inversión inicial, de adaptarlo, como he dicho, a tus necesidades reales, que tengas que poner, bueno, pues muelles, estanterías. Sí, no, pero a ver, eso oye para con tu negocio, ¿no? Pero quiero decir, si tú tienes que añadir el antiincendio que la nave puede que no lo tenga por normativa, o tienes que tener una pérdida de capacidad porque las columnas están mal dimensionadas, o porque tienes que hacer unos recorridos internos mayores precisamente por el tema de columnas, que los muelles no sean los adecuados, que directamente no haya muelles y tengas que a lo mejor que llevar una inversión de construirlos, o que los espacios de precarga entre los almacenes, entre las puertas de los muelles, que muchas veces el que construye una nave dice la construyó con unos muelles y los pone todos juntos. A lo mejor pues tu necesidad no es que estén todos juntos, que haya a lo mejor entre muelle y muelle una separación para poder dejar la carga preparada en función de la actividad que tú tengas, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente todo lo que no sea un llaves mano, ¿no? Que lo quieres tan específico, pues mira, pues sí, pues móntate tu propio almacén, ¿no? Pero claro, pues a lo mejor tienes esa necesidad de hacerlo rápido, que no puedes esperar el tiempo de construcción, o no tienes la vocación de hacer una construcción o tal, porque otra de las cosas que a nosotros a los logísticos nos preocupa mucho son las negociaciones de los contratos, ¿no? O sea, yo ahí te hablo un poco por mi propia experiencia. Yo siempre trataba de sujetar de hacer los contratos con el máximo de duración, pero el mínimo de obligado cumplimiento. Claro, el propietario, pues al contrario, ¿no? El propietario el máximo de obligado cumplimiento. Claro, yo siempre accedía al obligado cumplimiento siempre en el equivalente, a lo mejor, de la inversión que el propietario tuviera que hacer para adecuar en todo o en parte digamos, las instalaciones a mi necesidad, ¿no? Porque al final estamos hablando de una mejora de la nave que se quedará ahí para el día que yo me vaya, ¿no? Pero bueno, también el tema de la negociación es un tema bastante arduo y bastante importante a la hora de hacer un contrato de estos, ¿no? Claro, bajo un punto de vista, está hablando de un punto de vista de usuario, ¿no? Claro. Pero bajo un punto de vista de promotor,
El promotor tiene varios aspectos que son importantes. Uno es el coste del suelo. El coste del suelo más el coste de todos los impuestos que llevan aparejados la construcción. Impuesto de transmisiones patrimoniales, IVA, actos políticos documentados, licencia municipal, proyectos, licencias, actividades. Bien, eso es un capítulo. Luego viene otro capítulo que es el coste constructivo. El coste constructivo que puede ser más eficiente o menos eficiente en función de que si está bien pensado o tiene una realización eficiente. El dimensionado de la nave, el dimensionado de las columnas que tú dices, la dotación de muelles, el espacio de maniobras que actualmente hay que hacerlo mayor porque los camiones son más largos y tienes que dotar ese tema. La movilidad, la cercanía a la ciudad, pues por el tema de vehículos híbridos eléctricos, la última milla. Bueno, eso es un costo constructivo que si tienes más altura, menos altura, con prevención de incendios, con rociadores, con depósitos y demás. En el momento que incrementas las exigencias, al final se va incrementando el costo de ese producto. Y luego ya tienes esas dos variables, tienes el coste del suelo con todo lo que apareja y la construcción. Al final te encuentras con un producto que al final luego tienes que rentabilizarlo en el mercado. Y ese mercado, ¿cómo se rentabiliza? En el mercado logístico en cuanto a precio finalista de venta o el arrendamiento, ¿no? Si tú tienes un costo elevado, tienes que repercutirlo al final en rentabilidad. Y esa rentabilidad afecta a que vengan más empresas o que vengan menos empresas finalistas. Y ahora mismo lo que decía antes Luis, que efectivamente se han producido muchas operaciones de compra-venta de fondos, pero a nosotros lo que nos interesa son clientes finalistas. Es decir, a nosotros lo que nos interesa es el logístico final, que sea un Picolín, que sea un Cotrali, que sea un Transportes Carreras, que sea un Transportes S. Ese es el que nos interesa, porque ese es el que sujeta a la población, el que sujeta la nave y el que tiene al final el que mantiene todo ese proceso. Si todo el proceso anterior lo encarecemos, a lo mejor hay en un Guadalajara, en un Rioja, en una Navarra o en un Valencia, pues a lo mejor son más competitivos y no somos... Y bueno, es que aquí nos creemos que por estar en el centro del ombligo de España, pues que eso ya nos va a salvar para todos. Ojo, estamos a 300 kilómetros de todo el mundo, pero ojo, que es que la población importante está en Madrid, está en Barcelona, y los clientes están en Madrid, en Barcelona, en Bilbao y en Valencia. Y aquí tenemos la población que tenemos. Y eso no lo tenemos que perder del punto de vista de la óptica final, porque aquí se nos llena la boca que estamos en mitad de todos, pero ojo, los que mandan son los clientes y el consumo, ¿eh? Y en logística, Ángel y Luis, como vosotros muy bien sabréis, que el cliente, el consumidor, es el rey. Y es así. Y en cuanto a los precios, pues bueno, los precios de las naves, pues este trimestre, pues efectivamente, pues posiblemente ha bajado. Tenemos un año muy raro. Tenemos un año que realmente no se sabe únicamente por dónde cogerlo, porque con esta pandemia, pues ha habido de todo. Ahora yo pienso que estamos viendo un poco de luz al final del túnel y se ve un poco esperanzador en cuanto a la logística y en cuanto a la fabricación y en cuanto a la industria. Tampoco para tirar cohetes, o sea, muy poco a poco, pero sí que hay más ánimo en las cosas. Y si un industrial tiene pedidos en su negocio, se anima a comprar un local, se anima a ampliar, se anima de todo. Pero para que este industrial o este logístico se anime, tiene que tener pedidos y proyectos en su cartera. Y si no, Ángel, es así, ¿no? Si tú cuando tenías pedidos y tenías producción, entonces echabas mano de sea porque es que si me sale la producción a por botones y que meterla en algún sitio, ¿no? Y eso es así en todos sitios. Qué bueno era tener a Mariano ahí, ¿verdad? Al otro lado del teléfono, que le damos una solución, ¿verdad?
Pero, Bueno, pero pues hacemos lo que podemos. hay otro tema que has nombrado, que es el tema de la última milla, que aquí, ligado con el tema del desarrollo del e-commerce que hablábamos, ¿no? Y es que hay dos temas que van a tener en los próximos años un desarrollo importante, ¿vale? Digo en los próximos años porque de alguna forma nos reinventaremos el concepto que os voy a contar, que hasta la fecha no hemos sido capaces de hacerlo exitoso. Y es el tema de los hubs urbanos. Habéis oído la terminología del hub urbano, ¿no? Donde se pretende poner la mercancía en el centro de las ciudades y desde el centro de la ciudad hacer el reparto. Esto lo vamos a analizar en dos vertientes. Uno, en un concepto novedoso, que imagino que no tardaréis en empezar a escucharlo de forma como ahora en la última milla, ¿no? Que ahora ya todo el mundo habla de última milla y esto hace 5 años era lo novedoso. El término dark store, ¿no? El almacén oscuro. El almacén oscuro que es, dijéramos, una plataforma que tú vas a montar dentro de la ciudad, en el propio centro de la ciudad, con el dimensionamiento de tu e-commerce, ¿no? O sea, yo soy una cadena de alimentación, yo soy una tienda que normalmente serán grandes cadenas de distribución, que mi surtido e-commerce lo voy a posicionar por la noche o cuando sea, lo posiciono en este almacén en el centro de la ciudad. Probablemente ciudades del tipo Zaragoza no van a ser muy susceptibles de poner esto, quizás sean más tipo Madrid y Barcelona. Madrid y Barcelona. Donde hay unas distancias mucho más interesantes. Pero bueno, tú colocas eso ahí en el centro y ahí se hacen una preparación de pedidos y por eso se llama Dark Store, es almacén oscuro, porque ahí no entran clientes, ahí simplemente trabajan los operarios y el pedido o lo montan en furgonetas para entregarlo a 2 manzanas o lo ponen en la puerta para que vengas tú con el coche y te lo lleves, ¿no? Luego está el concepto de hub urbano. El concepto de hub urbano es un concepto que este tiene más desarrollo, tiene más recorrido y probablemente tendrá más éxito, que es igualmente un almacén que tú colocas en el centro de la ciudad, pero trabaja en lo que llamamos régimen de cross-docking, es decir, un camión alimentaría, un camión grande alimentaría por la noche, de forma que pues, no colabore en congestión del tráfico. Luego ya veremos además este camión es de hidrógeno, eléctrico, cómo lo hacemos para que encima no haga ruido, lo que sea. Pero este almacén tú lo llenas por la noche y lo vas sacando durante el día. Y con esta forma te evitas trasiego de entrada y salida de furgonetas a las ciudades, ¿no? Y aún hay un avance de esta última milla y de este concepto de hub urbano, que hay un avance y es lo que se llaman los micro-hubs, ¿vale? Que es este mismo concepto, pero ya ni siquiera en el concepto de almacén, sino en el concepto de locales comerciales, ¿no? Que esto además puede que a algún propietario de locales comerciales le empiece a sonar bien, en el sentido de que ahora hay una cantidad de locales, de negocios que han cesado, que incluso a mí, fíjate, que no soy un potencial usuario de esto, pero me están llegando ofertas. Oye, locales en el centro de 300, de 500 metros cuadrados, que son los idóneos para este tipo de funcionamiento, ¿no? El micro-hub, que ya, o sea, puestos a soñar en proyectos de futuro, de estos que vienen con la Unión Europea y tal, estoy hablando de proyectos de sueños, no realmente son proyectos, sino de sueños, que estamos hablando de conectar por vía férrea, por vía ferrocarril, ciudades que tengan en las afueras estas naves que estamos hablando, ¿no? La nave que podría construir este gran fondo de inversión, y desde allí en las afueras de las ciudades conectadas con ferrocarril, como te digo, al centro de la ciudad en plataformas autónomas, en vehículos autónomos que entrarían a alimentar los micro-hubs, ¿no? Estos locales comerciales que te llevan ahí, ¿no? Esto es un poco un futuro, no sé si serán 5, 10, no sé cuántos años, pero que es probable que vayamos a ese escenario, ¿no? Pero en cualquier caso, los conceptos que os digo, ¿no? El hub exterior, ¿no? Que pueda ser una nave industrial, con el hub interior, ya sea dark store o simplemente un hub urbano de mercancías, y los micro hub que sean locales que puedan ordenar mercancía, serán conceptos que van a ir evolucionando y seguramente de alguna forma se van a ir conectando en un futuro, ¿no? Como os digo, Zaragoza no creo que sea un prototipo de uso masivo de esto, porque no tiene ni distancias ni congestiones de tráfico como para este tipo de soluciones. Pero bueno, yo estoy colaborando, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Zaragoza y con el Colegio de Ingenieros
en un tipo de desarrollo para algo parecido con un hub urbano en Cogullada que luego alimentase con vehículos autónomos el centro de la ciudad. Entonces, quiero decir, es un escenario bastante futurista, pero tampoco tan alejado. O sea, quiero decir que en cualquier momento alguna de estas subvenciones de Europa deciden poner el foco ahí, porque claro, estamos hablando de reducir emisiones a la atmósfera, estamos hablando de reducir vehículos que entran y salen de la ciudad, porque entra solamente un vehículo grande una vez, y luego estamos hablando de que esas mercancías las van a meter vehículos autónomos eléctricos en el centro de la ciudad. Estamos hablando de descarbonización, que es uno de los vectores que traen las subvenciones a futuro, con lo cual, bueno, pues todas estas cosas que ahora igual nos están sonando un poco a Matrix, ¿verdad? Pues igual de repente en muy pocos meses los vemos realizados, ¿no? Esto tiene un poco que ver con lo que decía de la Dirección General de Tráfico, ¿no? Del hub. ¿Te referías a este, del hub de Cogullada? Sí. Bueno, muy bien. Sí. Vamos, que yo estaba ahí en este proyecto, he estado yo metido y lo conozco bien, ¿no? O sea, lo que se está más o menos cocinando ahí. Pero bueno, incluso es una oportunidad también para Cogullada, ¿no? Que a lo mejor es un polígono que necesita alguna actualización y esto podría ayudarle, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero insisto, esto no, o sea, no es, al menos hasta donde yo sé, no es un proyecto ya que tenga fecha de... No, estos son ideas que se están manejando, pero que tienen que reunirse una serie de intereses importantes para poder seguir. Con la situación pues, de la hombre, crisis... sí. Que eso es una adaptación continua al tema, y el tema de la realidad de vehículos eléctricos, la autonomía que vayan teniendo, la mensajería y demás, pues lógicamente tendrá que aportar pues muchas soluciones en este sentido, y además habrá subvenciones pues para todas estas innovaciones que tienen lugar ahora mismo. Amazon está apostando ahora mismo por una nave logística en Plaza, en el que de alguna manera pues su sistema es un cotrocking que de alguna forma irán y vendrán furgonetas de reparto y que de alguna forma bueno, pues no contaminarán, y todo esto es el concepto un poco que se busca, y yo creo que irá todo eso. Sí que es cierto que en Madrid y en Barcelona, ciudades grandes, estos sistemas tienen más relevancia, más futuro que en España, que las distancias son más cortas, pero con independencia de eso sí que habrá, de hecho ya alguna cosa ya hemos hecho en ese sentido para empresas logísticas de cercanía a los puntos de reparto. Pero bueno, todo lo que sea, pues que se vayan creando iniciativas, que se vayan creando cosas y que ayude a hacer la vida más fácil, más limpia y menos contaminante, pues mejor que mejor. Quería trasladarles una consulta. En el último año, 2020, con la situación sanitaria y las cifras que parece que se han constatado de crecimiento tan intenso del comercio electrónico, desde el Centro Español de Logística o del Clúster de Logística de Aragón, ¿tenéis cifras o habéis constatado o que haya tenido un impulso en todo lo que es la actividad logística del sector? Es decir, que algo que a lo mejor estimabais un ritmo de crecimiento mucho más pausado se ha intensificado, que ha dado lugar a que esto sea algo ya más estructural del futuro, del presente ya de muchas familias, y que por tanto, lo digo porque en la semana pasada estábamos hablando de locales comerciales. Locales comerciales ha tenido una caída importante durante estos años, ha sido un sector especialmente afectado, pero las cifras de naves iban por otra línea, ¿no? Y yo creo que parte de la explicación que se viene dando desde muchos sectores es como consecuencia del buen comportamiento del factor logístico y el hecho de que el factor localización pierda relevancia. En cuanto entra el comercio electrónico, no es lo mismo pagar 20 euros metro cuadrado mes de un local comercial que pagar 1 euro metro cuadrado mes en un centro, ¿no? ¿Qué datos tenéis? ¿Qué habéis observado en el último año? Bueno, a ver, datos concretos, es que hay multitud de estudios, no hay un dato concreto de referencia, porque también
ahí depende del tramo que tú cojas. Desde luego ha habido un incremento, evidentemente durante el confinamiento tuvimos unos incrementos hasta del 55% en lo que suponía el comercio electrónico, ¿vale? Pero claro, este dato del 55% es un dato muy meteórico, ¿verdad? Que depende de que cojas solo el mes de marzo y abril, y junio, pero podríamos hablarlo en cuanto a un digamos, flash de ese 55%, que si lo analizamos podríamos hablar en algunos estudios que lo cifran en un 30%, en el global de todo el año, ¿vale? De cualquier forma, más que el dato en sí del porcentaje, lo que sí que hemos constatado es que efectivamente ha habido un incremento importantísimo. Realmente no ha habido ningún cambio de modelo, es decir, esto ya estaba en funcionamiento, lo que ha sido es acelerarse y además sí que, te hablo de memoria, un 46% de los compradores hablaban de que cuando se estabilice la situación van a mantener la práctica esta del comercio electrónico, ¿no? Entonces, sí que es cierto que de la misma forma que ya nunca más volverán a haber eventos únicamente presenciales, creo yo, porque ahora desde luego retomaremos la presencialidad, pero con toda seguridad abriremos el tema online para que todo el mundo se pueda conectar desde cualquier sitio, pagando o no pagando. Yo estoy convencido de que el tema de las compras online ha venido para quedarse. No es que haya venido con el confinamiento, pero ha habido un incremento importantísimo y se ha quedado ahí, ¿no? De hecho, es más, ha habido muchísimas empresas, pequeñas empresas, las grandes ya lo tenían todo muy solucionado, ha habido muchas pequeñas empresas que inclusive se han dado cuenta de que o estaban en ese entorno o tenían muy restringido el acceso a sus ventas. Entonces, ha habido muchas empresas que se han puesto las pilas y han buscado soluciones para adaptarse, ¿no? Entonces, ¿qué ha venido para quedarse? Sin ninguna duda. ¿Que ha habido un incremento? No te puedo concretar exactamente el porcentaje, pero ha habido un incremento que ha venido para quedarse y que desde luego, bueno, pues va a cambiar sin ningún lugar a dudas los modelos y consecuentemente pues el incremento de suelo además en un concepto distinto, porque no es el concepto de almacenaje, es el concepto de rotación. Es decir, oye, probablemente el almacenaje grande está en Madrid, está en Barcelona, está en Zaragoza, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es rotarlo mucho, ¿eh? Camiones por la noche, camiones que llegan, descargan, se cargan y salen corriendo a descargar, ¿no? Entonces, pues evidentemente va a cambiar las cadenas de suministro, las ha cambiado y este cambio no va a ser un cambio con marcha atrás. Este cambio ha venido para quedarse y con toda seguridad vamos a seguir avanzando en esta línea, con toda seguridad. Muy bien, volviendo un poco al inicio de tu intervención, Ángel, sí que me gustaría un poco volver a, desde el punto de vista del promotor inmobiliario, a la hora de realizar unas naves. Tú decías que muchas veces luego os encontráis con la dificultad que tienen, pues que esas naves a lo mejor no han sido diseñadas adecuadamente a la actividad que se va a desarrollar en ellas, ¿no? Entonces aquí sé que es difícil, pero bueno, ¿qué es mejor desde el punto de vista del promotor inmobiliario? El poder hacer unas naves genéricas, por así decir, o buscar un proyecto para crear una nave para esa actividad. Bueno, esta contestación probablemente te la vamos a dar distinto según quien te contestemos. Yo lo que te digo, en un primer lugar, esta respuesta en muchas ocasiones no ha lugar, porque la urgencia que tú tienes de entrar en un sitio no te permite esperar a la construcción. Es decir, a mí, por ejemplo, mi experiencia es que siempre que he tenido que salir a buscar una nave, muy pocas veces lo he hecho con una planificación de 2 años por delante para poder decir, me puedo permitir el lujo de esto. Hace años sí, cuando tenía planificación, pues yo he construido almacenes en Alicante, en Barcelona, en La Coruña, los hemos construido, pero bueno, porque teníamos una planificación a largo plazo. Pero ahora la velocidad que nos movemos y el mundo en el que vivimos, ahora ya yo no me puedo plantear qué negocio, cómo va a ser, quién sabe cómo va a ser un negocio de aquí a 2 años. O sea, no. Entonces, y más en un sector como el de la logística, que es tan etéreo y tan móvil, ¿no? Y tan dinámico. Entonces, en ese aspecto, desde luego, yo como usuario, pues si pudiera hacer un llaves mano, desde luego preferiría participar en el diseño
y hacerlo adecuado a mis necesidades. Y si no tengo tiempo, pues adecuarme a lo mejor que pueda encontrar, sin ninguna de dudas. Pero bueno, desde luego, si tu pregunta es que si como usuario prefiero participar en el diseño, vamos, sin ningún lugar a dudas, porque con toda seguridad lo voy a hacer muy distinto. Yo te podía contar auténticas aberraciones que me he encontrado cuando he entrado, aberraciones logísticas, no digo constructivas, ni que dices, pero vamos a ver, pero ¿a quién se le ocurre poner esto aquí en medio? No, o sea, hay cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? Pero bueno, te toca campear con lo que te encuentras y a todos le damos soluciones, o sea que no hay ningún problema en eso. Alberto, Vamos con el contrapunto de Mariano. Si fueras un promotor inmobiliario y tuvieras un terreno y tuvieras que hacer unas naves y demás, ¿tú qué harías? Las harías que tuvieran las mayores posibilidades para todo el mundo, ¿no? Es decir, que tuviera pues, alturas, que de alguna manera pues, se pudieran adaptar a todas las actividades habidas y por haber porque tendrías más oportunidades. Y es un poco eso, ese es un poco el tema. Los promotores actualmente hay dos cosas. Primero, en un llaves mano, que es lo que decía Ángel, pues ya tú marcas un poco las especificaciones un poco de esto. Pues lo quiero las columnas las quiero a 20, a 25, quiero una altura de 10, de 12, de 14 metros, lo que de alguna forma se adapte un poco a lo que yo voy a almacenar o mis necesidades de producción. Y si es un proyecto que lo haces a riesgo, que lo haces un poco buscando un poco a ver quién pueda venir, pues te abres a todo, a las mayores posibilidades que tengas en la logística. Y hay ya más o menos las empresas que se dedican al tema de esto, tienen más o menos unos estándares que se abren a que puedan albergar las máximas posibilidades. El mayor handicap aquí está en el tema de prevención de incendios. El tema de prevención de incendios que penaliza mucho todas las actividades que se pongan, el riesgo bajo, la tipología tipo A, tipo B, tipo C. Y bueno, pues esto es como todo. El logístico es un mundo, igual que el mundo de la vivienda, el mundo de los locos. En cuanto a lo que decías antes, el tema de la pandemia, lo que nos hemos encontrado meses de la pandemia, pues había una necesidad imperiosa de almacenar pienso para perros, comida, porque no sabíamos un poco a lo que se enfrentábamos y teníamos una situación un poco de pánico en cuanto a los supermercados, que había que abastecerlos y que no sabíamos en qué situación estaban. Luego, al final, pues la cosa se ha ido un poco relajando y ha ido un poco más a la normalidad. Entonces ha habido incrementos bastante importantes en los primeros meses hasta que, bueno, pues un poco el tema estaba más controlado. Luego, cuando hablamos de logística, lo metemos todo en un solo paquete. Hay logística de muchos tipos y tú, Ángel, esto tú lo conoces perfectamente, porque claro, mismo una logística de unos productos perecederos que hay que suministrarse al día siguiente, porque son productos perecederos que pueden estar almacenados un año o que tienen una menor rotación. Pues no es lo mismo tener una logística de unos tornillos para empresas que hacen lavadoras o una logística que hacen productos para supermercado al día siguiente a un supermercado que tiene necesidad imperiosa. Entonces, metemos todo en la logística, pero es que la logística también es muy variada. Yo creo que estamos hablando demasiado y no estamos dando muchas explicaciones, porque habrá mucha gente que querrá decir. Ya. En línea de lo que comentas, también es cierto que, y precisamente debido a este auge de e-commerce, también estoy notando que hay un cierto incremento de necesidades de naves con instalaciones de frío, ¿vale? Precisamente para el tema de perecederos. Y eso es algo que también hay un déficit importante. O sea, cuando normalmente el operador entra allí se tiene que buscar unas soluciones con contenedores, con montar almacenes, tal, ¿no? Eso también, el almacenaje en frío está siendo también un fuerte tirón. Y también otro de los temas que yo veo muy sensibilizados a todos los operadores que están en el tema de construcciones, en el tema de la eficiencia energética. En procurarse el tema del autoconsumo, ¿vale? Con instalaciones fotovoltaicas
o inclusive, bueno, pues todo tipo de fórmulas de eficiencia energética, inclusive, bueno, pues jugar para precisamente estas naves frías, estos equipos de frío, alimentarlos con instalaciones solares, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, sí que hay una concienciación cada vez más importante a nivel de construcción, y eso, bueno, entiendo que los promotores también son muy sensibles al tema, de hacer los diseños ya no solo logísticamente, digamos, viables, sino también eficiente a nivel de eficiencia energética, bueno, pues a todos los niveles, con translúcidos para evitar al máximo la luminosidad, con buenos aislantes para tener temperaturas regulares, en fin, muy sensibilizados con el tema medioambiental y bueno, pues aprovechamiento de aguas residuos, de aguas de lluvia, aprovechamiento de, o sea, todo como muy sensibilizados en ese aspecto, ¿eh? No sé si también vosotros eso os incide de alguna manera o lo tenéis contemplado de alguna manera. Cada día se piensa más y cada día las construcciones de alguna forma la más fina, dijéramos. Sí. El tema, lo que decías, el tema frigorífico y demás, son instalaciones que son más costosas y realmente hacerlas estándar no se hacen, sino que se hacen instalaciones un poco ya a medida y a petición del cliente y a desmano, porque tienen un coste mayor, un coste importante y no se hacen así un poco a riesgo. Pero sí que efectivamente en estos momentos hay carencia de estas instalaciones. Muy bien, Luis, no sé si tú querías alguna cuestión más. No, yo creo que ha estado muy interesante, hemos abarcado un montón de temas del sector. No sé si los asistentes quieren trasladar alguna pregunta, alguna cuestión. Parece que hoy están muy tranquilos, ¿no? En general, pero bueno, la verdad que lo que dices, que me ha parecido muy interesante. No sé, Ángel, Mariano, si queréis puntualizar algún tema que se nos haya quedado un poco en el tintero. Esto, Ángel y Mariano, tendríamos para estar aquí hasta el trimestre siguiente, ¿no? Hasta que publiquemos el trimestre siguiente. Pero bueno, iremos poco a poco, ¿no? Creo yo que dando unas pinceladas nos parece muy interesante este juntarnos, ¿no? Desde el punto de vista inmobiliario, desde el punto de vista inmobiliario con el punto de vista logístico, que yo creo que hablando se entiende la gente y se puede llegar a cosas que a lo mejor ahora parecen muy difíciles y que poco a poco se van a ir integrando seguro. Si os dais cuenta, de lo que se nutre el resto de los sectores, se nutren de dos sectores. Del primario, que es el agrícola, todos los derivados, y de la industria. El resto de sectores giran en torno a estos que son los principales. A la industria no se les hace ningún caso, o sea, que se salven por donde quieran. Y los agricultores y demás, pues más o menos parecido. Y si lo que tenemos que defender, si luego el resto de temas que dependen de estos dos sectores, pues no sé, nos los cuidan, ¿cómo nos los cuidan? Es decir, ¿cómo vamos a vender viviendas si la gente pues, tiene que ganar para comprar viviendas? ¿Cómo se mueven las viviendas? Pues se tienen que mover por si tienen que ganar su sueldecico en las personas. ¿Y cómo se cambian de televisor? ¿Y cómo se cambian de...? Entonces, hay que cuidar las industrias. La logística es un derivado de la industria porque la logística, en definitiva, es lo que se almacena para distribuir luego a los consumidores finales. Pero los principales sectores que se mueven es el agrícola y la industria. Y esos hay que cuidarlos porque es lo que nos da de comer a todos los demás. O sea que a ver si que nos hagan caso. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que ponemos aquí un punto y seguido, ¿vale? Continuaremos en próximos trimestres. Intentaremos también, como bien decía Luis, ir incorporando datos. Se agradece también, Mariano, que nos apuntes en qué cosas a lo mejor se puede mejorar. Y desde el punto de vista vuestro, Ángel, pues igual estamos abiertos a recibir cualquier información que queráis, a daros difusión de cualquier noticia que creáis importante y a compartirla un poco con nuestros seguidores. Perfecto, pues oye, muchas gracias por la invitación y ha sido un placer estar aquí con vosotros esta tarde. Igualmente, muchas gracias a todos. Mariano, Ángel, gracias. Hasta luego.